Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Antes de comenzar, presentaremos a nuestro importante ponente, el químico Arturo Contreras Cubillos, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con un posgrado en hematología diagnóstica por el laboratorio, por el Instituto de Hematopatología. Ha participado como ponente en diversos congresos de carácter nacional e internacional. CONAQUI, Colegio de Químicos de Santo Domingo, República Dominicana, entre otros. Laboró 2 años como practicante en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, ISSSTE. También laboró 8 años en la empresa Laboratorios Abbott de México como especialista de producto en hematología. Actualmente se encuentra laborando para la empresa Mindray Medical México, iniciando como especialista de aplicaciones y mercadeo. Hace un par de años está ocupando el puesto de gerente de aplicaciones para hematología en América Latina. Les recordamos lo importante que es apoyarnos a contestar la encuesta que enviamos durante el webinar, con sus datos completos y correctos. Esto ayuda a que la empresa mejore constantemente las ponencias impartidas, además de que podemos enviarle su constancia en caso de que la requiera. Sin más, le cedo la palabra al químico Arturo Contreras Cubillos y esperamos que disfruten nuestro webinar. Una de las piezas claves o de las piezas fundamentales para que esto se llevara a cabo fue nada más ni nada menos que la intervención de Anton van Leeuwenhoek en el año de 1673. Y quiero platicar un poquito de este personaje porque a mi punto de vista fue un personaje que no tuvo que ver mucho con la parte de la ciencia de la salud en su momento. Básicamente, Anton van Leeuwenhoek y su familia se dedicaban a comercializar telas. Ellos eran o trabajaban en la industria textil y en aquellos entonces se utilizaba una especie de lupas gigantes o lentes para tratar de ver qué tan abierto o qué tan abiertos estaban los puntos o qué tan cerrados estaban los puntos de las telas. Y esto hacía ver qué tan buena era la calidad de las telas. Si la tela estaba muy abierta, pues era de mala calidad. Si la tela estaba más cerrada, era de buena calidad. Anton van Leeuwenhoek fue de las primeras personas que empezó a mejorar esas lentes. Y curiosamente, sin tener nada que ver con la área de la salud, sino con el área de la industria textil, empezó a trabajar con las lentes, empezó a tallar muchas lentes y a darle más aumento a lo que él observaba no solamente en las telas. En aquel entonces, para observar qué tan abiertas estaban las telas, se utilizaban hasta 4 aumentos. Cuando él empezó a tallar sus lentes llegaron a tener hasta 200 y algunas hasta 400 aumentos. Tal es la imagen que estamos viendo aquí, químicos, que es el microscopio de Anton van Leeuwenhoek. Con este microscopio, que alcanzaba hasta 200 aumentos, Anton van Leeuwenhoek alcanzó a ver por primera vez lo que eran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las levaduras, los espermatozoides y las bacterias. Entonces, definitivamente, Anton van Leeuwenhoek fue la persona que estableció los fundamentos para la hematología semiautomática y finalmente para la hematología que hoy conocemos, que es la hematología totalmente automatizada. Años después, en el año de 1877, el doctor Paul Ehrlich, que era primo de un patólogo, se interesó mucho por estudiar anatomía patológica porque visitábamos mucho a su primo y al visitar a su primo veía cómo este profesional de la salud hacía cortes histológicos. Esto que estamos viendo aquí es una copia del microtomo que utilizaba el primo de Paul Ehrlich. Y como todos sabemos, las preparaciones que se hacían en aquel entonces y que se hacen en este entonces con cera, para determinar o hacer el hallazgo de determinadas patologías, además de fijarse en cera y utilizarse en un microtomo, se utilizaban colorantes.
En aquellos años se utilizaban las tintas anilínicas, pero solamente para los tejidos, ¿sí? Entonces, el doctor Paul Ehrlich fue la primera persona que dijo, ¿por qué no solamente aplicar las tintas anilínicas a los tejidos? ¿Sí? Uno de los primeros tejidos que él estudió fue la barrera hematoencefálica, como podemos ver aquí en la imagen, amigos. Aquí tenemos el cerebro, aquí tenemos la circulación sanguínea, y anteriormente se pensaba que la sangre estaba en contacto directamente con el cerebro. Hoy sabemos, gracias a Paul Ehrlich, que por medio del uso de las tintas anilínicas se descubrió esta famosa barrera hematoencefálica. Partiendo de esto, se empezó a utilizar las tintas anilínicas para las preparaciones celulares, o sea, para hacer la tinción de los frotis, para hacer la visualización de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Él fue la primera persona que hizo ya en forma el estudio de la eritropoyesis en variaciones de tamaño y también de contenido hemoglobínico. Él fue además la primera persona capaz de observar por primera vez los reticulocitos. Obvio, sabemos que los reticulocitos tienen gran cantidad de ribosomas, pues él fue la primera persona en descubrir esos ribosomas o en ver esos pequeños corpúsculos dentro de los reticulocitos. Entonces, tenemos los primeros fundamentos de Anton van Leeuwenhoek. Posteriormente, corrió la historia con el doctor Paul Ehrlich, y en 1936, ya con estos dos fundamentos, apareció el doctor Maxwell Winthrop. El doctor Maxwell Winthrop, además de ser un médico muy destacado, tenía mucho conocimiento matemático, y él lo que hizo fue desarrollar lo que hoy conocemos como los índices eritrocitarios. Básicamente la hemoglobina corpuscular, la concentración media corpuscular de hemoglobina y el volumen corpuscular medio, ¿sí? Básicamente era cómo expresar la hemoglobina por decilitro, cómo expresar la hemoglobina en gramos por litro, cómo expresar la hemoglobina en picogramos y hacer su conversión a milímetros cúbicos, y cómo expresar también los glóbulos rojos en femtolitros. Además de esto, él fue el creador de lo que hoy conocemos como el tubo de Winthrop. Sabemos que los laboratorios, muchos de ellos siguen utilizando tubos de Winthrop, algunos ya utilizan lo que es el método de Westergreen, que básicamente es la modificación o la derivación de lo que es el tubo de Winthrop, y hasta el día de hoy también tenemos máquinas ya que hacen la medición de la BCG o la velocidad de sedimentación globular, no de manera manual, sino de manera automatizada. Después, años después, llegó, después de que ya habíamos tenido a estos tres pioneros de la hematología moderna, ¿verdad? Llegó el doctor Wallace Coulter, que bueno, perdón, no era doctor, era ingeniero. Eso es una parte bien importante que hay que mencionar. Wallace Coulter en 1948 desarrolló lo que hoy conocemos como el principio Coulter, que es la impedancia, ¿verdad? O la tecnología para hacer el conteo de partículas. El ingeniero Coulter no tuvo que ver mucho con medicina, con química, con hematología, pero era un ingeniero con mucha inventiva. Entonces, él desarrolló el principio Coulter en un principio para la industria. Nunca pensó que su invento o su principio iba a ser aplicado para el área de hematología. Él solamente desarrolló el principio y dijo, bueno, este principio me va a servir a mí para hacer el conteo de partículas. Este es un abstract de lo que era la máquina o el dispositivo que Wallace Coulter desarrolló para hacer la medición o el conteo de partículas. Hoy sabemos que la gran mayoría de los equipos de hematología modernos en el mercado utilizan impedancia y algunos otros, otra tecnología adicional para compensar lo que puede dejar pasar la impedancia. El doctor Wallace Coulter, el ingeniero, perdón, yo sigo con doctor, el ingeniero Wallace Coulter falleció en el año del 93, todavía, si ustedes alcanzan a visualizar, aquí está Bill Clinton estrechando la mano de Wallace Coulter, acá era cuando estaba más joven. Entonces el ingeniero Wallace Coulter todavía se alcanzó a despedir de Bill Clinton.
Bueno, estos 4 personajes que acabo de mencionar, químicos, fueron los pilares y todavía los conocimientos que tuvieron, los descubrimientos que ellos hicieron, siguen presentes en nuestros equipos de hematología, siguen presentes en las técnicas que nosotros hacemos día a día en el área de hematología. Con los conocimientos de estos señores, nosotros empezamos a hacer hematología semiautomática, haciendo determinación de glóbulos blancos, rojos, con las famosas pipetas, ¿verdad? Que ya conocemos, las pipetas de Sally, ¿verdad? Con líquido de Tur, líquido de Hayen. Utilizábamos la cámara de Neubauer, utilizábamos los espectrofotómetros para la parte de la hemoglobina, los microscopios, incluso algunos ópticos con luz, ¿verdad? Con luz solar o luz natural, y con el tubo de Winthrop. Antes que llegaran los analizadores y que nos dieran esos parámetros tan famosos que nos pueden resolver la vida, todo lo hacíamos con esto, chicos. Pero después de ello llegaron los analizadores de hematología. Comenzamos con los analizadores de primera generación, que solamente me daban o me utilizaban tecnología de impedancia. La impedancia, como ustedes saben, es la medición de la resistencia eléctrica. Posteriormente llegaron los equipos de segunda generación, que algunos de ellos, además de utilizar impedancia eléctrica, utilizaban tinción citoquímica. Y finalmente llegamos a los analizadores de tercera generación, que muchos de ellos, además de tener tecnología de impedancia, utilizan tecnología óptica con tinción fluorescente. ¿Sí? Pero aquí el detalle es no venir a hablarles de los equipos. No voy a hablar hoy de equipos de hematología ni de características. Lo que quiero platicar hoy con ustedes es, primero, las bases de la hematología y, número 2, qué parámetros me pueden proporcionar estos equipos de tercera generación o de segunda y de tercera generación que me puedan ayudar a hacer diagnósticos presuntivos en el área de hematología, chicos. ¿Sí? Les decía, básicamente con la impedancia eléctrica solamente puedo contar 3 tipos de leucocitos. Puedo contar linfocitos, puedo contar granulocitos y puedo contar células de tamaño medio. Para que yo pueda tener una resolución más fina o más efectiva de lo que son los glóbulos blancos, tengo que agregar una tecnología adicional, la cual contenga una óptica con dispersión de luz, en algunos de los casos que sea con tinción citoquímica. La tinción citoquímica era para los analizadores de segunda generación y la tinción fluorescente ahora para los analizadores de tercera generación. ¿Sí? Si ustedes observan, esto es un histograma de volumen, una simple campana de Gauss, que era lo que me daban los equipos de 3 partes, linfos, células de tamaño medio y granulocitos. Llegaron los equipos de 5 partes o de segunda generación, que además tenían tecnología óptica, en el cual yo podía obtener los resultados de 5 tipos de leucocitos que tenemos de manera normal en nuestro torrente sanguíneo. Pero ahora con los equipos de tercera generación tenemos la capacidad de reportar no 5 partes, químicos. Tenemos la capacidad ahora de reportar hasta 6 partes. ¿Esto qué quiere decir? Que además de los 5 tipos de leucocitos que nosotros tenemos de manera normal en la sangre, estas máquinas novedosas me reportan una 6ª población que se llama granulocitos inmaduros, o la llamamos granulocitos inmaduros. Los granulocitos inmaduros básicamente abarcan 3 subpoblaciones celulares: promielocitos, mielocitos y metamielocitos. Quiere decir que la tecnología nos ha alcanzado y que ahora con una máquina de 6 partes, yo puedo tener en un resultado reportable por FDA el diagnóstico presuntivo de una leucemia, ya sea granulocítica, ya sea de tipo agudo o de tipo crónico. ¿Por qué? Porque no voy a tener una leucemia monocítica o monoblástica. Básicamente lo que me va a reportar aquí es una granulocítica. Mielos, promielos y metamielos ya me los pueden dar este tipo de máquinas. ¿Cuál era la diferencia con los gráficos de primera, segunda y tercera generación? Nuevamente, los de primera generación, simples histogramas de volumen. Segunda generación, ya
me podían reportar lo que son gráficos de dispersión, ¿sí? Gráficos de dispersión, por ejemplo, para blancos, en el cual podría ver yo tamaño, complejidad, granularidad, pero a final de cuentas en 2 dimensiones. Hoy sabemos que con los analizadores de tercera generación, o sea, los que me pueden reportar granulocitos inmaduros o una diferencial en 6 partes, yo puedo tener gráficos no solamente en 2 dimensiones, puedo tener gráficos en 3 dimensiones, como es el gráfico que les estoy colocando aquí, en el cual puedo tener los famosos granulocitos inmaduros que les estoy comentando en esta población. Por acá unas células que se llaman células de alta fluorescencia, que ahorita vamos a ver qué significan, ¿verdad? Banderas o alertas como rojos infectados, que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, y entre otros la diferencial que ustedes ya conocen, que son los monos, linfos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos en una gráfica que puedo mover a contentillo en tercera dimensión. ¿Sí? Los equipos que hacen esto, les comento, no voy a hablar de los equipos, pero los equipos que me pueden entregar esos parámetros de investigación, esos parámetros que me puedan ayudar a restablecer la salud del paciente, son estos 2 modelos que, pues, por supuesto, los tienen nuestros amigos de DESEGO, es el BC720 y el BC780, y precisamente son analizadores de hematología de 6 partes. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar a hablar de ahora sí, de los parámetros con los que quiero compartir con ustedes, amigos, que son los parámetros de investigación, ¿sí? En total, digo, de manera general, el día de hoy les voy a hablar de 48 parámetros de investigación que traen estas maquinitas, ¿verdad? Y que van a ser de mucha utilidad para enfocar el diagnóstico. ¿Cuál es la capacidad que me da a mí tener estos 48 o qué ventaja me da tener a mí estos 48 parámetros? Precisamente la fluorescencia. No es lo mismo ver un gráfico en 2 dimensiones, que es lo que estamos viendo aquí, que tener un gráfico en 3 dimensiones, ¿sí? La tercera dimensión está dada por la fluorescencia. Ojo, la tinción fluorescente es lo último, es la vanguardia en hematología diagnóstica. Para los sistemas de hematología, la fluorescencia es la última generación o la tercera generación que tenemos. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo aquí son las moléculas patentadas que utilizan estas máquinas. Utilizan reactivos de fluorescencia, ¿verdad? Esta es una molécula, una cianina simétrica para la diferencial. Utilizan también una cianina simétrica para la determinación de reticulocitos y una cianina fluorescente para la determinación de los normoblastos o eritroblastos. En el caso específico de estos 2 modelos, solamente ocupamos estas 2 cianinas, que es la cianina de la diferencial y la de los reticulocitos. Vamos a comenzar a hablar de estos parámetros importantes. Como ya les decía, amigos, uno de los primeros parámetros que me reportan las máquinas de tercera generación son los IMGs, y así lo expresan las máquinas como granulocitos inmaduros en absoluto y porcentual, ¿sí? Estos granulocitos inmaduros entran en el conteo total de los leucos. Vamos a suponer que la máquina nos reporta que tiene 50,000 leucos. Obvio que de esos 50,000 leucos nos van a decir qué porcentaje, bueno, qué valor en absoluto y en porcentual representa de esos 50,000 los granulocitos inmaduros, ¿sí? Lo que nos está diciendo entonces estas máquinas con este parámetro es la cantidad de mielos, promielos y metamielos que existe en este parámetro, ¿sí? Saber específicamente el porcentaje de cada uno, ahorita, hasta ahorita ninguna máquina en el mercado lo puede hacer, pero una parte muy importante que tengo es que el equipo ya me está orientando al diagnóstico de que lo que tengo yo enfrente es una leucemia granulocítica. Entonces, ya le puedo decir yo al hematólogo, hacer mi reporte, se encontró 35% de granulocitos inmaduros. Entonces, ya el hematólogo dice, bueno, pues es una leucemia granulocítica aguda o crónica, eso ya lo tendrá que saber el hematólogo, ¿sí?
ya bastará referirlo con el hematólogo para que él haga la correcta clasificación. Si nosotros hacemos un extendido, por supuesto un frotis, aquí vamos a ver los granulocitos inmaduros, ¿verdad? Aquí está un primer campo, aquí está otro segundo campo para los granulocitos inmaduros. Una parte interesante también que les comentaba, hablando de los parámetros, es los HFC. Los HFC vienen del inglés High Fluorescent Cells, que quiere decir células de alta fluorescencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la presencia de células de alta fluorescencia en estos equipos con esta tecnología, hablamos principalmente de 3 estirpes celulares. Hablamos de la presencia de linfoblastos, en el caso de una leucemia linfocítica aguda o crónica, ¿verdad? Hablamos de la presencia de monoblastos, en el caso de una leucemia monocítica o una leucemia monoblástica. Y número 3, si tenemos un paciente con dengue o alguna afección, alguna infección viral, no solamente por dengue, sino por algún otro virus, normalmente el cuerpo responde, ¿verdad?, generando lo que conocemos como linfocitos atípicos o activados. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Básicamente reviso el gráfico. Esto tiene que ir mucho en relación con la revisión del gráfico y de los parámetros. Si yo veo que hay células de alta fluorescencia y un ejemplo, plaquetas bajas, tengo 70,000 plaquetas y células de alta fluorescencia, es muy probable que tenga la presencia de un paciente con dengue. ¿Por qué? Porque lo que el equipo o lo que el parámetro del equipo me está diciendo es que, ojo, hay presencia de linfocitos atípicos o activados y las plaquetas están bajas. ¿Ok? Otro punto interesante. Supongamos que tengo linfoblastos. Bueno, aquí voy a tener que hacer correlación con la gráfica, con el valor de las células de alta fluorescencia y el valor de los linfocitos. Si yo veo una normalidad en linfocitos altos o bajos con células de alta fluorescencia, muy probablemente tendré una leucemia linfocítica. Y finalmente, si tengo también valores elevados, si tengo afección en la cantidad de los monocitos, pues bueno, es casi sin lugar a duda que yo tenga monoblastos presentes o que lo que el equipo me está diciendo como células de alta fluorescencia sean células de la línea monoblástica. ¿Sí? Entonces, segundo parámetro que vamos a tener y que me sirve para restablecer la salud del paciente, hacer un diagnóstico intencional, es las células de alta fluorescencia. Vienen más parámetros interesantes, que estos son parámetros nuevecitos que me pueden servir mucho, ya lo verán ustedes, químicos. Tenemos 3 recuentos de blancos. Aquí ustedes van a ver blancos o WCD, luego WCN y luego WCO. Quiere decir blancos en el canal de la diferencial, blancos en el canal de reticulocitos y blancos en el canal de los eritroblastos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo paso una muestra en estas máquinas con esta tecnología y el paciente es perfectamente normal, me va a reportar los leucos en el canal de la diferencial. Pero si yo proceso la muestra de un neonato, sabemos que los neonatos, muchos de ellos tienen como células normales los eritroblastos. El equipo tiene la capacidad de detectar la cantidad de eritroblastos y entonces va a decir, yo no puedo reportar los leucos en este canal porque el conteo de leucos está falsamente aumentado. Entonces lo que voy a hacer es hacer el conteo o el reporte de leucos en el canal de los normoblastos. ¿Por qué? Porque ahí contó los eritroblastos y los resta del valor total de los leucos. Todos los equipos del mercado, todos, químicos sin excepción, confunden los eritroblastos con linfocitos pequeños. ¿Cuál es la ventaja? Que estas nuevas tecnologías, estos equipos de 6 partes, tienen la capacidad, sí, de confundirlos aquí, pero la capacidad de corregirlos acá, o sea, contar los eritroblastos y hacer la corrección de manera automática. Ustedes no tienen que hacer el recuento y hacer la resta porque el equipo lo hace de manera automática
con ustedes, ¿ok? Entonces, si hay eritroblastos como en esta imagen, pues bueno, ya sabemos que entonces va a reportar aquí. Cuando el paciente está perfectamente normal, vean aquí, hay eosinófilos, hay basófilos, pues lo va a reportar en este canal. Pero, ¿qué pasa si tengo un paciente con una leucemia? Vamos a llamar la leucemia que ustedes quieran, la linfocítica, granulocítica, aguda, crónica, monocítica, mielomonocítica, etcétera. Normalmente, no es regla, pero muchas de las leucemias tienen algo que se llama células en canasta o basket cells. Si yo hago un frotis, aquí yo puedo ver, si todos alcanzan a ver mi imagen que les estoy viendo, aquí está una célula en canasta, se la estoy poniendo con el pointer, aquí está otra célula en canasta, aquí está otra célula en canasta. ¿Qué son las células en canasta, químicos? Las células en canasta son glóbulos blancos que presentan fragilidad leucocitaria. Esto quiere decir que las membranas de los glóbulos blancos son más frágiles de lo normal. ¿Por qué? Porque tienen leucemia. De alguna manera, el tener leucemia en un paciente, no siempre, pero la mayoría de las veces, es una condicionante para que estas membranas leucocitarias sean muy frágiles. Entonces, cuando el químico hace el frotis, aparecen estas células, que también les llaman células despanzurradas. ¿Y por qué las menciono? Porque en estos equipos, cuando se procesa la biometría, por este canal, los equipos dicen, pasaron 5 células completas, como esta, y pasaron 6 rotas. Las rotas serían las células en canasta o las basket cells. Pasaron 10 rotas y 5 completas. Cuando las máquinas de tercera generación detectan eso en este canal, dice, yo no puedo confiar en ese reporte. Y entonces lo que hacen es cierran la vía de la diferencial y abren la vía de la óptica o de los reticulocitos. Y en el canal de reticulocitos me cuentan específicamente los núcleos. Ya no las células completas, sino las células ya desnudas, sino los núcleos ya desnudos, para tener una mayor precisión en el recuento. Y eso no se lo tienen que decir a las máquinas. Estas tecnologías de nueva generación tienen algoritmos matemáticos en los cuales se aplican para obtener el mejor resultado. Las máquinas van a saber cuál es el resultado que mejor le conviene reportar. Si hay eritroblastos, no conviene reportar este canal y te reportan este canal. Si hay una leucemia con fragilidad leucocitaria, no reportan este canal, sino reportan este canal. Entonces, vamos a tener un resultado muy preciso precisamente para aquellos pacientes oncológicos. No solamente las 3 modalidades para reportar glóbulos blancos, también tenemos lo que son TNC en el canal de la diferencial y TNC en el canal de los normoblastos. ¿Esto a qué se refiere? TNC quiere decir Total Nuclear Cell o células totales nucleadas, tanto en el canal de la diferencial como en el canal de los normoblastos. Él hace el recuento porque se supone que si hay eritroblastos, las células totales nucleadas deben de ser mayores en el canal de la diferencial que en este canal. Estos 2 canales los ocupa el equipo para saber si la corrección de leucos, aquí por la presencia de eritroblastos, surgió efecto. Por eso tiene la diferencia en células totales nucleadas. Célula total nuclear cuenta todo lo que tenga núcleo, glóbulos blancos, maduros e inmaduros, si hubiera células cebadas, si hubiera células plasmáticas, ¿verdad? Todo eso lo va a contar el equipo en estos 2 canales. Repito, sirve básicamente para saber si el equipo hizo la corrección de los leucos de manera correcta y así tener un mejor resultado. Tenemos también algunos parámetros, si ustedes se dieron cuenta al principio, tenemos lo que son linfocitos en X, Y y Z, neutrófilos en X, Y y Z y monocitos en X, Y y Z. Voy a platicar primeramente de los neutrófilos en X, Y y Z. Básicamente, cuando hablamos de X, Y y Z, estamos hablando que estas máquinas nos están entregando las características de la célula desde 3 ángulos, chicos. Me están dando el tamaño de la célula, me están dando la complejidad
o sea, la relación núcleo-citoplasma, qué tan grande es el núcleo en relación con el citoplasma, y la fluorescencia. La fluorescencia, la cantidad de DNA, ¿verdad? En el caso de los leucos, y la cantidad de RNA en el caso de los reticulocitos y las plaquetas. Entonces, si hablamos de neutrófilos primeramente en X, Y, Z, nos está diciendo si esos neutrófilos son grandes o pequeños, si estos neutrófilos tienen pocos lóbulos o múltiples lóbulos. De hecho, estas máquinas me mandan el número de células que se van a cada uno de estos ángulos para saber cuáles fueron con mayor fluorescencia, con menor fluorescencia, o más complejos o menos complejos. También tenemos lo que son linfocitos en X, Y y Z. Linfocitos en X, Y y Z me va a decir si estos linfos están activados o no están activados. Si son linfos pequeños o si son linfos grandes. Si tienen poca complejidad o mucha complejidad. Nuevamente, repito, la complejidad es la relación que existe o el tamaño que existe entre el núcleo y el citoplasma. A mayor núcleo y menor citoplasma es mayor inmadurez. A menor núcleo y mayor citoplasma es mayor madurez. Así es como lo interpreta el equipo. Y el tercer parámetro, que ese de hecho se los puse aquí, es un parámetro que solamente lo tienen dos casas comerciales. Los equipos que tienen nuestros amigos de DCGO tienen este parámetro importantísimo para los infectólogos. Monocitos en X, Y y Z es un parámetro que me habla de aquellos monocitos que han sido sensibilizados por una septicemia y que están propensos a convertirse en lo que conocemos como macrófagos. Sabemos que en la circulación no vamos a tener, o raramente vamos a ver un macrófago en sangre circulante, los tenemos en los parenquimas, en el parenquima pulmonar, en el hígado, lo tenemos en el colon, lo tenemos en el sitio de acción. Pero bueno, cuando las máquinas de hematología me detectan monocitos en X, Y y Z, esto le va a estar hablando al infectólogo de una septicemia. Les pongo un ejemplo. Un paciente que se le rompió el apéndice y esa materia se diseminó por todo el torrente sanguíneo, yo les puedo asegurar que si le hacemos una biometría a ese paciente, los valores de monocitos en X, Y y Z van a estar muy elevados. ¿Y esto por qué va a estar elevado? Porque precisamente estos ya sufrieron lo que conocemos en inmunología como la presentación del antígeno, y entonces van a empezar a sufrir una metamorfosis, y entonces son las células que van a llegar al sitio de acción. Entonces, nuevamente, importantísimo, estos tres valores me sirven para ver el grado de septicemia que podemos tener en un paciente. ¿Sí? Y esto no es adicional. En la misma biometría que les da su equipo, ahí vamos a tener estos parámetros. Ya comentábamos, ¿sí? Con las nuevas tecnologías que tenemos, podemos tener la capacidad de hacer el recuento de los normoblastos. Sabemos que en los normoblastos tenemos 4 estadios principalmente, que es el proeritroblasto, el eritroblasto basofílico, el policromatófilo y el ortocromático, ¿verdad? Después de eso, el ortocromático expulsa el núcleo y se convierte en reticulocito, y después de reticulocito sintetiza hemoglobina hasta finalizar y terminar como eritrocito. Nosotros, de manera normal, no tenemos eritroblastos en condiciones normales, pero cuando tenemos en condiciones fisiológicas, observamos la presencia de eritroblastos en las mujeres embarazadas y en los recién nacidos. Entonces, si yo le hago una biometría a una mujer embarazada, probablemente tenga una cantidad considerable de eritroblastos y en los recién nacidos, pero eso es fisiológico, ¿verdad? ¿Cuándo es patológico? Cuando encontramos estas células en los pacientes con problemas cardíacos en cuidados intensivos, en los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo, ahora con la presencia del virus del COVID, ¿verdad? En pacientes también en neonatos, pero con un bajo peso. O sea, el tener eritroblastos elevados en pacientes recién nacidos con un bajo peso, esto es de mal pronóstico. Entonces, es importante saber el valor de los eritroblastos y hacer la diferencia con los linfocitos. ¿Por qué?
Repito, chicos, los equipos de hematología confunden los eritroblastos con linfocitos. Entonces, es importante desde el punto de vista de diagnóstico saber si son eritroblastos o si son linfocitos. Entonces, estas máquinas tienen la capacidad de darme los eritroblastos en absoluto y porcentual. ¿Por qué es importante? Ya lo decía. Aquí tenemos un bebecito, un recién nacido vean, este es un anillo. Es un anillo, es un paciente con un bajo peso, ¿verdad? Tiene muy, muy bajo peso, 1 kilo, un poco menos, ¿verdad? Eso es mal pronóstico. En las unidades de cuidados intensivos, pacientes con problemas cardíacos, tener valores elevados de normoblastos es malo. Y en los pacientes adultos, precisamente, no solamente en los adultos, aquellos pacientes que tienen dificultad o síndrome respiratorio agudo severo, es también de mal pronóstico tener valores elevados de eritroblastos. Ahora, precisamente cuando pasó la pandemia, pacientes de COVID que además de tener parámetros inflamatorios elevados que ahorita vamos a ver, y además de eso que tenían eritroblastos, eran pacientes que fallecían, que normalmente tenían 2 o 3 días de vida o máximo 1 semana y perdían la vida. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque estas máquinas me pueden dar la cantidad de eritroblastos en absoluto y porcentual. Obvio que en cada parámetro, tanto en absoluto y porcentual, se van a estar incluyendo todas las fases o todos los estadios de eritroblastos. Los de alta fluorescencia, que son los proeritroblastos, el basofílico y el policromatófilo, y los de baja fluorescencia, que básicamente obedecen a la presencia de eritroblastos ortocromáticos. Este es un artículo bien interesante que se escribió en el hospital Xinjin, en Qinghai, en China, donde básicamente muestra la importancia de hacer el conteo de eritroblastos químicos. Es un artículo que escribieron los asiáticos para hacer el diagnóstico diferencial entre una anemia megaloblástica de un síndrome o una anemia refractaria, en la cual se detectaba a grandes rasgos que en una anemia megaloblástica, en un aspirado de médula ósea, se encontraban todos los eritroblastos inmaduros, o sea, los de alta fluorescencia, básicamente proeritroblasto, eritroblasto basofílico y policromatófilo. En la anemia refractaria, en un aspirado de médula ósea, encontraron de todas las estirpes, desde el proeritroblasto hasta el ortocromático. Entonces, es muy importante tener un conteo fidedigno, tener un conteo real de primero de los eritroblastos y luego de los diferentes estadios para poder hacer diferenciación entre diversos entidades hematológicas, ¿no? Como en este caso, una anemia refractaria de una megaloblástica. Y aquí pongo algunas fotos, ¿verdad? Que no son mías, pero con mucho gusto me las prestaron. Por ejemplo, es un aspirado de médula ósea en el cual tenemos un paciente con una anemia refractaria. Y si ustedes pueden ver químicos, tenemos de los eritroblastos, por ejemplo, de un policromatófilo hasta un ortocromático, como lo tenemos aquí. Tenemos un proeritroblasto, ¿verdad? Pero tenemos de todos los estadios. Sin embargo, si hacemos un aspirado de médula ósea en una anemia megaloblástica, si se dan cuenta, solamente tenemos proeritroblastos y basofílicos. No hay más cambios. Eventualmente algún policromatófilo por ahí, pero ya no hay más maduración hacia un ortocromático. Y esto es precisamente en lo que nos puede ayudar este tipo de nuevas tecnologías, estos nuevos parámetros. Esto que estoy poniendo en pantalla, amigos, es una foto real del hospital que se construyó en 10 días a las afueras de Wuhan. Como ustedes recordarán, Wuhan fue el lugar, fue la zona cero donde comenzó esta pandemia en diciembre del 2019, ¿sí? En aquel mercado de mariscos donde se dice que un asiático entró a ese mercado, ingirió, pudo haber sido un murciélago, un pangolini, una civeta americana, y que de ahí se propagó el virus a todo el mundo. Bueno, para responder esta emergencia sanitaria a nivel internacional, bueno, en este caso, primero a nivel local con ellos, los asiáticos construyeron todo este hospital en 10 días. ¿Y por qué hablo de esto? Porque en este hospital se
instalaron máquinas como las que nuestros amigos de Desego tienen, un 720 y un 780, máquinas con la misma tecnología que estas dos máquinas, se introdujeron a evaluar a este hospital para poner a prueba 3 parámetros principalmente. Y voy a comenzar con el primero. ¿Cuáles fueron estos parámetros que se evaluaron en ese hospital de Wuhan? El radio de linfocitos y neutrófilos, ¿sí? El radio de linfocitos y neutrófilos fue un parámetro que ellos evaluaron en ese hospital para el proceso inflamatorio de los pacientes cuando este proceso inflamatorio deriva de algún proceso infeccioso. O sea, ellos dijeron, vamos a evaluar este radio de linfocitos y neutrófilos. Cuando el radio de linfocitos y neutrófilos está elevado, es presencia de COVID y es un mal pronóstico para el paciente, ¿sí? Cuando este radio de linfocitos y neutrófilos esté bajo o normal, es un buen pronóstico, el paciente tiene COVID, pero su proceso inflamatorio no está tan elevado como para generar el estallido de citoquinas. Ustedes saben que una de las condicionantes para que los pacientes COVID se dañaran del parenquima pulmonar era por el estallido de la citoquina, la activación de la interleucina 6, que activaba a los macrófagos, y entonces una vez activado el macrófago por la interleucina 6, se desataba una cadena o una cascada de citoquinas que daba como resultado final, sí, la protección del paciente, pero el daño tisular del parenquima pulmonar. Entonces, el radio de linfocitos y neutrófilos fue un parámetro que se evaluó para el proceso inflamatorio cuando este deriva de un patógeno externo. Se evaluó para COVID, pero puede funcionar para cualquier otro patógeno que me inflame algún parenquima o algún tejido del cuerpo. Hoy sabemos que no solamente es para patógenos. Se han visto en artículos que, por ejemplo, cuando tenemos enfermedades malignas, pacientes con cáncer de páncreas, de hígado, con cáncer de pulmón, tiende a elevarse también el radio de linfocitos y neutrófilos. Y repito, este parámetro no hay que decirle a las máquinas, házmelo o no me lo hagas. Todo el tiempo lo hacen porque es un cociente que derivan de los parámetros directamente medidos, ¿sí? Originalmente, como les decía, amigos, se evaluó para el SARS-CoV-2, pero puede funcionar para otros patógenos externos y también para procesos cancerosos. 3 meses después de que pasó o de que dio inicio la pandemia, ¿sí? En 2019, el 3 de marzo del 2020, los asiáticos hicieron un estudio pensando qué puede pasar o cómo podemos ayudar al mundo en el caso de que máquinas de hematología como las de nuestros amigos de Desego llegaran a otros países subdesarrollados en los cuales no se pudiera tener acceso a una tomografía de tórax, no se pudiera tener acceso a una prueba rápida de COVID, o no se pudiera tener acceso a lo que es la reacción en cadena de la polimerasa o la PCR para la confirmatoria de COVID. Entonces ellos dijeron, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo rápido y vamos a hacerlo accesible con un equipo de hematología. Y ellos hicieron un estudio retrospectivo para hacer la diferenciación de los pacientes COVID graves y los no graves. O sea, ¿cómo 4 parámetros de hematología me podían ayudar a diferenciar los pacientes, que se escucha muy crudo para decirlo, los que iban a fallecer de los que no iban a fallecer? Si ustedes observan, aquí ellos hicieron en este estudio una comparativa de la sensibilidad versus la especificidad para diferenciar estos pacientes. ¿Cuáles fueron esos parámetros? ¿Cuáles fueron esos parámetros? Básicamente, ¿verdad? Los neutrófilos, los linfocitos, el radio de linfocitos y neutrófilos y el RDW. Si ustedes se dan cuenta de estos 4 parámetros, el que tuvo mejor respuesta es la línea de color azul, que obedece al radio de linfocitos y neutrófilos, con un área bajo la curva de 0.89. Ellos dijeron, ¿qué pasa si además de poner el radio de linfocitos y neutrófilos agregamos el RW? Se dieron cuenta que el área bajo la curva subió de 0.89 a 0.94. ¿Ok?
O sea, tenía mayor área bajo la curva, o sea, una mejor respuesta para la sensibilidad y especificidad. ¿Y por qué el RDW? Aquí les estoy poniendo la respuesta, químicos. Aquí está una manzana oxidada. A los pacientes COVID lo que les falta es oxígeno. Si les falta oxígeno, ¿qué es lo que pasa? Se pierde el equilibrio ácido-base. La sangre se puede acidificar o se puede alcalinizar. Cuando cambia el pH de la sangre por la falta de oxígeno, esa acidez o esa alcalinidad, a las primeras células que les afecta son a los eritrocitos. Como pueden ver en esta fotografía que les puse, hay eritrocitos normales, pero hay mucha anisocitosis, hay acantocitos, ¿verdad? Hay poiquilocitos, hay muchas células con una morfología anormal. Eso hace que el RW se aumente. Ellos se dieron cuenta entonces que cuando se conjuntaban estos dos parámetros para pacientes COVID, tenían una mejor respuesta, de 0.89 de área bajo la curva a 0.94. Entonces, ¿qué dijeron las gentes que hicieron esta investigación en la zona de Wuhan? ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a crear una regresión, ¿sí? De hecho, esta regresión está pendiente, en la cual ellos digan, un paciente COVID va a ser grave cuando la relación del radio de linfocitos y neutrófilos y RW sea igual o mayor a 1.06. Hoy los equipos que les acabo de mostrar, que tienen nuestros amigos de DCEGO, tienen estos parámetros por separado. No dudo que en 3, 5 meses o un año venga una actualización en la que ya se pueda reportar la regresión completa. Pero por lo tanto, ¿verdad? Con el solo hecho de tener el radio de linfocitos y neutrófilos, yo puedo dar seguimiento a pacientes que tienen una inflamación por un patógeno externo y por supuesto con RW también, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en un país a lo mejor que no tenga nada de esto? Si no tengo la tomografía de tórax, que pues bueno, no siempre es rápido y fácil y no siempre se puede tener acceso, ¿verdad? Para saber qué tan invadidos están los pulmones. No siempre puedo tener acceso a la PCR, a la reacción en cadena polimerasa, pero sí puedo tener la decisión clínica del médico y puedo tener el análisis hematológico. Hoy, con la nueva tecnología, con el nuevo avance tecnológico en hematología y con estos parámetros, con una simple biometría, yo puedo, fíjense bien, orientar el diagnóstico y en muchos de los casos incluso hasta hacer un diagnóstico certero. No quiero decir que ahora vamos a sustituir inmunología o química clínica, pero con hematología y con estos parámetros podemos tener un diagnóstico más orientado para la parte hematológica. Otro parámetro interesante, químicos, que tenemos en los nuevos parámetros en hematología es el radio de linfocitos y plaquetas. El radio de linfocitos y plaquetas fue otro parámetro que se evaluó también ahí en ese hospital de Wuhan, y este parámetro lo evaluaron para el proceso inflamatorio cuando el proceso inflamatorio deriva de un cáncer. Si el paciente tiene cáncer, ya sea de cáncer de hígado, pulmón, cáncer de páncreas, si sabemos que el cáncer es cuando la célula se sale de un patrón de producción o de un patrón de ciclo de vida diferente. Entonces, el radio de linfocitos y plaquetas es un biomarcador que me va a dar el estado proinflamatorio profiláctico del cáncer, ¿sí? O aquellos pacientes con cáncer, con la resistencia residual endógena al cáncer. Entonces, bien importante. A mí me ha tocado ver algunos pacientes sin ver yo el historial clínico, con radio de linfocitos y plaquetas elevados de hasta 300 y resulta que tenían cáncer de hígado. Entonces, ya con mi experiencia he probado estos parámetros y son bastante efectivos. Entonces, van a tener un aliado adicional. No solamente ver glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, no. Hay muchas más cosas que podemos tener con estos nuevos parámetros, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, la foto de un chiquitín con un proceso canceroso, ¿verdad? Un punto importante nada más que quiero comentar, el radio de linfocitos y neutrófilos y plaquetas no necesariamente se aplica para los niños. Sabemos que los niños manejan valores de linfos y neutrófilos y de plaquetas totalmente distintos
a los de los adultos, pero para los adultos es 100% confiable. Tal vez ya para pacientes o niñitos con cáncer sí nos podrá dar una orientación, pero aclaro, estos parámetros son más para la población adulta. Radio de linfocitos y neutrófilos y radio de linfocitos y plaquetas no fue algo que se haya descubierto en Asia, ¿sí? Más bien, lo que sí fue idea de los asiáticos fue aplicarlos a los equipos de hematología, ¿verdad? Porque ya había artículos escritos sobre el radio de linfocitos y plaquetas y sobre el radio de linfocitos y neutrófilos. Por ejemplo, aquí les puse dos artículos, uno en el cual habla de biomarcadores inflamatorios preoperativos elevados, basados en el radio de linfocitos y neutrófilos y la proteína C reactiva como predictivos para la poca supervivencia en pacientes, ¿verdad?, con cáncer de pulmón. Otro artículo es el valor pronóstico de la proteína C reactiva y el radio de linfocitos y neutrófilos en pacientes con carcinoma hepatocelular. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene una base científica, químicos. No fue algo que ni yo me inventé, ni que la gente de Asia o que nuestros amigos de Deseo se hayan inventado. Esto tiene una base científica. Hay artículos en el Journal, en el Elsevier, en varias magazines, en varias revistas de carácter internacional. Hay artículos sobre esto que pueden sustentar los parámetros que les van a entregar estas máquinas. Otro parámetro que quiero compartir con ustedes, y esto no es un mensaje subliminal para hacerles hambre, ¿verdad? Si les da hambre ahorita que terminamos comen, pero me gusta esquematizar esto con dibujitos químicos. Esto pues, son unos doritos, ustedes los conocen como nachos o como totopos, que son pues, tortillas enchiladas con forma de triángulo, ¿no? ¿Y esto por qué? Normalmente, no siempre, pero en algunas ocasiones, aquellos pacientes COVID, ¿verdad? Cuando estaba la pandemia, algunos de los pacientes con COVID desarrollaban trombosis, o sea, tenían algunos trombos, desarrollaban algo que se conoce como coagulación intravascular, que ya el hematólogo decidiría si era diseminada o no diseminada. Pero bueno, la coagulación intravascular o la anemia microangiopática básicamente es el establecimiento de trombos o de redes de fibrina en la luz de los vasos. La hemodinamia o la sangre corre a gran velocidad a través de los vasos sanguíneos para oxigenar. Estas redes de fibrina funcionan como una especie de navajas o cuchillos. Cuando pasaban los glóbulos o cuando pasan los glóbulos rojos a gran velocidad, estos glóbulos rojos se rompen o se fragmentan y me dan origen a lo que conocemos como esquizocitos. Aquí está un glóbulo rojo fragmentado, aquí pueden ver uno, por acá ven otro y por acá ven otro. ¿Sí? En esta otra imagen que tenemos, aquí está un esquizocito, por aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro. Fíjense que son glóbulos rojos en forma de triángulo, por eso lo asocio mucho con los doritos o con los totopos, porque son glóbulos que se forman por un efecto o un daño mecánico extrínseco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de los glóbulos rojos fragmentados? Que estas máquinas con esta tecnología también me pueden dar. Me puede ayudar para el diagnóstico primario, como ya les decía, de una anemia microangiopática trombótica, ¿verdad? O para seguimiento de los pacientes que les fue trasplantadas células madres hematopoyéticas para ver si no hubo rechazo, si no se están formando trombos a nivel de médula ósea, a nivel de circulación y, por supuesto, generación de glóbulos rojos fragmentados. En los equipos que tienen este tipo de tecnología, fíjense que yo puedo hacer aquí una perfecta separación en lo que son las plaquetas ópticas, las plaquetas gigantes y los cúmulos plaquetarios. En este caso, esta tecnología me está haciendo perfectamente la separación de las células fragmentadas, que son los esquizocitos. Aquí tengo yo los esquizocitos, que son glóbulos rojos microcíticos. Acá tendría los glóbulos rojos normales. Y luego los reticulocitos, ¿no? Reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia. ¿Ok? De hecho, amigos,
El International Society for Laboratory Hematology, o conocido como el ISLH, recomienda en uno de sus trabajos, esto lo pueden consultar, es libre en el website, recomienda en uno de sus trabajos que para el conteo de glóbulos rojos de manera automatizada, ¿sí? O sea, para el recuento de esquizocitos se incluya, además de la lectura microscópica, un recuento de glóbulos rojos fragmentados, pero de manera automatizada. O sea, esto me va a dar un alto valor predictivo para este tipo de pacientes, pacientes con coágulos o con anemias microangiopáticas. Y por supuesto que las máquinas que se están ofreciendo, las máquinas que nuestros amigos tienen a la venta, por supuesto, tienen este aval por el ISLH, ¿no? Por hacer este recuento precisamente de estos glóbulos rojos fragmentados. Esta foto que voy a compartir con ustedes son fotos reales que tomé en plena pandemia, en este hospital que está en Tlaxcala, en San Pablo del Monte. En aquel tiempo se instaló un equipo más grande, pero bueno, de la misma tecnología que tienen estos equipos que les acabo de presentar. Es exactamente la misma tecnología, tinción fluorescente. Se instaló una maquinita de estas aquí. Y pues bueno, lo que tenía yo en la teoría lo llevé a la práctica y procesé mi muestra, amigos. Estos son los resultados RUO, vean, parámetros RUO. Estos son los resultados que les va a dar su máquina. Y procesé mi muestra. Mi muestra me dio un radio de linfocitos y neutrófilos de 2.03. Es adimensional o sin unidades porque es un cociente, amigos. Es una división. Me dio un radio de linfocitos y neutrófilos de 2.03 y un radio de linfocitos y plaquetas de 91.78, ¿verdad? Glóbulos rojos fragmentados no tenía ni un 1%, o sea, no tenía yo coagulación intravascular. Miren ahora el resultado, estos son pacientes reales, amigos, el resultado de un paciente COVID que no estaba entubado, pero estaba grave ya. 4.97 y 358 de radio de linfocitos y plaquetas, ¿verdad? Tercer paciente, un paciente COVID ya entubado, miren la cantidad de radio de linfocitos y neutrófilos, 18.11 contra 359. Más o menos, para que se den una idea, el valor del radio de linfocitos y neutrófilos para decir que no tiene un proceso inflamatorio es menor a 3. Si se dieron cuenta, mi muestra dio 2. Y acá, en radio de linfocitos y plaquetas, el valor promedio es menor a 100. Entre 120 y 100, menor a eso está normal. Este tenía 359. Desafortunadamente, este y este paciente fallecieron, chicos. Yo cuando vi los resultados, sin hacer una prueba rápida, una tomografía de tórax, una PCR, dije, estos pacientes les va a ir mal, y efectivamente, desafortunadamente, los dos fallecieron. Vuelvo a lo mismo, estos fue en plena pandemia. ¿Qué parámetros adicionales tenemos también con estas nuevas tecnologías? Estos equipos pueden hacer determinación de reticulocitos. No solamente reticulocitos en absoluto y porcentual. Tenemos reticulocitos de baja fluorescencia, reticulocitos de mediana fluorescencia y reticulocitos de alta fluorescencia. Esto es un eritroblasto, un proeritroblasto. Esto es un eritroblasto basofílico, este es un policromatófilo y este es un ortocromático, ¿sí? Normalmente, para que tengamos reticulocitos de baja fluorescencia, el ortocromático expulsa el núcleo y se convierte en reticulocito de baja fluorescencia. Si todos nosotros ahorita nos hiciéramos una biometría, nos hiciéramos unos reticulocitos, todos nosotros tendríamos entre el 2 y el 3% de reticulocitos de baja fluorescencia. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen una pérdida masiva de sangre? Un paciente que lo atropellaron y que perdió 2 litros de sangre, una paciente que tuvo un legrado y perdió 1 litro de sangre. Normalmente la médula ósea empieza a acelerar la eritropoiesis. Empieza a acelerar la eritropoiesis. ¿Qué quiere decir eso? Tanta es la necesidad de la médula ósea de compensar la falta de sangre y por ende la falta de oxígeno, que en vez de expulsar el núcleo del eritroblasto en la fase de ortocromático, expulsa el núcleo en la fase de policromatófilo.
Si la expulsión se da en la fase de policromatófilo, me va a dar origen a algo que conocemos como reticulocito de mediana fluorescencia, ¿sí? Algunos hematólogos lo conocen como reticulocitos de estrés. Si todavía la eritropoiesis o la hematopoiesis se acelera más, tal vez la expulsión no se dé en la fase de policromatófilo, sino en la fase de basofílico. Si hay la expulsión en la fase de basofílico, entonces me va a dar origen a los reticulocitos de alta fluorescencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que estos tienen menos retis, estos tienen más reticulocitos y estos tienen mucho mayor cantidad de reticulocitos. A estos dos, repito, a los de alta y de mediana, se les conoce como reticulocitos de estrés. Y su máquina, la máquina que están promoviendo nuestros amigos, tiene la capacidad de darnos reticulocitos de baja, de mediana y de alta fluorescencia. Que un paciente que tenga de los tres reticulocitos quiere decir que tiene un proceso, se está desangrando, tiene algún tipo de anemia, pero lo bueno es que la médula ósea está compensando con la generación de células. Malo es que tenga anemia y que no tenga ninguno de estos reticulocitos, porque ahí quiere decir que la médula ósea no está compensando la pérdida de glóbulos rojos. Entonces, reticulocitos de baja, mediana y de alta fluorescencia. Aquí los tenemos, ¿verdad? Baja fluorescencia, todos tenemos. Mediana y alta fluorescencia solamente cuando está la eritropoiesis incrementada por alguna patología o por alguna anemia o falla hematológica. Tenemos también otro parámetro interesante que es el índice de producción de reticulocitos. Básicamente es un cálculo, este parámetro es un cálculo que hace la nueva tecnología para decirme un valor pronóstico, un valor diagnóstico de una anemia. ¿Qué tan severa va a ser la anemia? Por ejemplo, si tengo un RPI o un índice de producción de reticulocitos elevado, quiere decir que tengo una anemia hemolítica, una hemorragia aguda masiva, ¿verdad? Etcétera. O si tengo un índice de producción de reticulocitos básico, tenemos una anemia aplásica o tenemos una crisis aplásica. Básicamente con este parámetro puedo decir hacia dónde va el paciente. Un índice de producción de reticulocitos de 1 es una persona normal, para que se den una idea. Un paciente que tiene un índice de producción de reticulocitos de 3 es un estado hemolítico grave del paciente. Un valor de 2 es cuando la compensación de la hematopoiesis es insuficiente. Y un valor con 0.1 es una anemia, por ejemplo, una anemia plástica o una anemia megaloblástica. Entonces, bien importante también tomar en cuenta este índice de producción de reticulocitos. ¿Qué más parámetros nos ofrecen las nuevas tecnologías? ¿Sí? La fracción inmadura de plaquetas, que es precisamente esta parte de aquí, es un cálculo que el equipo hace de las plaquetas en el canal óptico y la suma de todas las plaquetas o partículas en el canal óptico, ¿verdad? Para hablarme qué tan grandes o qué tan pequeñas son las plaquetas, ¿sí? Estas son las plaquetas, la fracción inmadura de plaquetas son plaquetas gigantes o proplaquetas, como ustedes pueden ver aquí, estas son las plaquetas normales, estas son las proplaquetas. Normalmente los megacariocitos que se encuentran en la médula ósea extienden, ¿verdad? Extienden sus pseudópodos a través de las células sinusoides endoteliales, ¿verdad? Pero cuando surge algún problema, estas plaquetas, en vez de irse desprendiendo poco a poco, se desprenden en pedazos grandes, como si fueran algodones de azúcar. Y entonces nos dan origen a las plaquetas, a la fracción inmadura de plaquetas y al índice de plaquetas fluorescentes en la región de alta fluorescencia. Esto me puede hablar de una médula ósea, me puede hablar de una endoteliales, ¿verdad? O incluso ahora con los pacientes COVID, digo, también muchos de ellos tenían plaquetas gigantes. Dos parámetros muy importantes para saber cómo está la génesis de las plaquetas, cómo está en relación con el tamaño. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver, vean,
Aquí está una plaqueta normalita, estas son las plaquetas gigantes o las proplaquetas, que les llaman también plaquetas en cuatro cuadrantes. Bien importante, anteriormente contábamos rojos y plaquetas solamente por impedancia. Hoy, con estas nuevas tecnologías, tenemos el recuento de rojos y plaquetas por impedancia, pero también lo tenemos por óptica, ¿sí? Tenemos el conteo de glóbulos rojos en la parte de la óptica y tenemos el conteo de plaquetas en la parte de la óptica, ¿sí? En el caso de las plaquetas por óptica, se hace una tinción con reactivo de fluorescencia de reticulocitos. Quiere decir que con estas nuevas tecnologías no va a haber interferencia de eritrocitos microcíticos. Muchas veces los equipos confunden los eritrocitos microcíticos con plaquetas, y ustedes no me dejarán mentir. Los equipos elevan el valor de las plaquetas porque piensan que esos eritrocitos microcíticos son plaquetas cuando se cuentan solo por impedancia. Como aquí estamos contando por óptica y teñimos con el reactivo de reticulocitos, que es fluorescente, con ese mismo reactivo de reticulocitos teñimos las plaquetas, porque las plaquetas también tienen ribosomas, entonces tenemos una concordancia mucho mayor al tener el recuento óptico de plaquetas. Estas se cuentan en 3 dimensiones y los glóbulos rojos se cuentan en 2 dimensiones, en Muchas gracias, Químico. No sé si por acá tengamos espacio para un par de preguntitas y respuestas. Sí. Ok, porque por acá nuestros asistentes justo tienen un par de dudas, entonces, si le parece bien, le paso un par de preguntas. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. La primera que tengo por acá es, ¿cuál es la diferencia entre las células en canasta y las sombras de Gumprecht? Son exactamente las mismas, es química. De hecho, la literatura las maneja así como células de Grumpecht o células en canasta. Algunos libros de hematología lo marcan como Grumpecht y algunos lo marcan como célula en canasta, pero es exactamente lo mismo. Ok. Químico, nada más para confirmar, vaya, ¿ya terminó su presentación o se cortó la señal como tal? Se cortó la señal, ya casi termino. Si me permites terminar, Juan, o ustedes Sí. díganme, me faltan un par de diapositivas, pero casi estoy terminando. Perfecto. Si ya está listo y ya puede restablecer la señal, adelante, Químico. Perdón, ¿me pueden decir desde dónde se cortó? Es que yo estaba entrado. Mire, justo... A ver, permítame un momentito. A ver si alcanzan a ver mi presentación. ¿Fue ahí? Sí. ¿Fue ahí o más para atrás? Sí, esa diapositiva ya las puso como tal. Fue ahí, Justo en esta ¿verdad? diapositiva, justo por aquí estábamos, Químico. Muy bien. Bueno, seguimos como quiera, ya casi termino. Al último podemos sacar nuevamente la sesión de preguntas y respuestas. No se preocupe, qué bueno que podemos restablecerlo. Adelante, Químico. Bueno, muchas gracias. Disculpen, químicos. Entonces, les platicaba yo acerca de la esferización para rojos, plaquetas y reticulocitos. Entonces, bueno, ya una vez que está esto esferizado, esto entra al canal óptico. Una parte importante también que nos ayuda a tener esferización de los rojos es que si yo tengo un paciente con un grado de hipocromía bastante considerable, en algunos equipos ya de segunda o de primera generación,
tienden a aplastar el glóbulo rojo por la falta de hemoglobina. Cuando nosotros esferizamos, cuando las máquinas de la nueva tecnología esferizan, aumentan la tensión superficial del glóbulo rojo para evitar la deformación, ¿sí? Esto, cuando se evita la deformación, esto me lleva a ¿qué? Que tenemos un volumen corpuscular más constante, y entonces tenemos una mejor clasificación de las anemias. Bueno, el 25 de abril de este año se conmemoró el Día Mundial contra la lucha contra el paludismo o contra la malaria. ¿Y esto por qué lo comento, amigos? Dentro de los nuevos parámetros que tienen las tecnologías está la capacidad que tienen estas máquinas para detectar rojos infectados. Rojos infectados en valor absoluto y por cada 1000 glóbulos blancos, ¿sí? Aquí me faltó un cerito, no es por ciento. De hecho, si ustedes le ponen un cero más acá, quiere decir número por cada 1000, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener 5 millones de rojos infectados y aquí me va a decir, tienes 800,000 rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos. Entonces, una parte importante que tenemos también en estas nuevas tecnologías, en estos nuevos parámetros, es que estas máquinas me pueden ayudar a hacer el diagnóstico presuntivo de malaria por el hallazgo del plasmodium dentro del eritrocito o una vez que ya ha eclosionado y está ya en otra fase. Sabemos que el vector es precisamente la hembra del Anopheles, es la hematófaga, es la que transmite al parásito. Y bueno, ya una vez que está adentro, ustedes conocen el ciclo, cómo se lleva la infección y entonces máquinas como estas pueden ayudarnos a hacer la determinación. Les quise poner un ejemplo aquí, amigos. Este es un laboratorio que está en la Ciudad de México, en el cual se procesó una biometría en un equipo de la competencia, en el cual pues solamente me decía que había linfocitos atípicos, que había una distribución anormal de plaquetas, pero no me daba algo más. Este laboratorio tiene un equipo con la misma tecnología que nuestros amigos de DESEGO, que los equipos que están promoviendo. Pasaron la muestra y determinaron que había glóbulos rojos infectados. Hicieron el frotis, vean, aquí está el parásito, ¿sí? En el equipo de la competencia no había un indicio de que hubiera alguna infección, ¿sí? Volvieron a hacer la flecha va acá, acá está el parásito, volvieron a hacer la gota gruesa y ahí estaba, ¿sí? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Este es el resultado ya del equipo, miren. Glóbulos rojos infectados en absoluto son 3,009,000 y número de rojos infectados son 810,000 glóbulos rojos infectados por cada 1000 glóbulos blancos. En el gráfico de dispersión, que es idéntico al que dan las máquinas 720 y 780, tenemos una doble población de neutrófilos. Una es la población de neutrófilos del paciente y otra es una pseudoneutrofilia, que obedece precisamente a la presencia del parásito en la muestra. ¿Y cómo lo hace el equipo? Precisamente en la cámara de la diferencial utiliza un tinte fluorescente para el DNA de los glóbulos blancos. Como ahí en la misma sangre van los rojos y las plaquetas, ese tinte fluorescente tiñe todo lo que tenga DNA. Entonces, ¿tiñe qué tiñe? Tiñe los rojos con DNA. Sabemos que los rojos no tienen DNA, pero sí tiñe el DNA del parásito que se encuentra dentro del glóbulo rojo y también tiñe propiamente a los parásitos. Entonces dice, algo anda por ahí que tiene tamaño pequeño, no es un leuco, pero se está comportando como un neutrófilo. Por eso esto le llamamos pseudoneutrofilia. Tener un valor elevado en rojos infectados más una pseudoneutrofilia es muy seguro que tengamos malaria. Otro parámetro importante que tenemos, un nuevo parámetro en hematología o que dan los equipos de hematología, son los eosinófilos inmaduros. Este tipo de máquinas, esta tecnología, tiene la capacidad de darme eosinófilos inmaduros y hacerme el diagnóstico presuntivo de una leucemia eosinofílica M4, por ejemplo.
Valores en absoluto y porcentual. Hay una condicionante aquí para decir que tengo una leucemia eosinofílica, es que debo de tener el valor de los eosinófilos inmaduros elevados, pero también debo de tener el valor elevado de los granulocitos inmaduros. Entonces, ya sé que si tengo el valor elevado de granulocitos inmaduros más el valor elevado de eosinófilos inmaduros, es 100% seguro de que si yo voy a hacer un frotis, voy a encontrar los precursores de los eosinófilos. Aquí están, miren, mielos, promielos y metamielos, precursores de los eosinófilos. No es lo mismo hablar de una eosinofilia que hablar de una leucemia eosinofílica, amigos. Ustedes saben que una eosinofilia es valor elevado de eosinófilos, probablemente por el mintos, por aquellos niños que se comen la tierra, que se rascan la colita y que ustedes hacen unos eosinófilos en la fosa nasal, en moco nasal, ¿verdad? Pero cuando tenemos los IMS elevados, entonces ya estamos en otro nivel. Ya no es una eosinofilia, ya es una leucemia eosinofílica que puede ser aguda o crónica. De hecho, hay hasta un tratado de esta neoplasia hematológica específicamente para hablar de la presencia de eosinófilos inmaduros y cómo esto se va recuperando. Tenemos también la opción de tener el reporte de macrocitos y microcitos. Y aquí quiero hacer un paréntesis con ustedes, amigos. ¿Sí? Normalmente, vamos a suponer que yo paso una biometría en estos equipos y me da un volumen corpuscular de 110 o 120 femtolitros. Eso me habla que tengo una macrocitosis. Ojo, el volumen es un promedio como tal. Si yo me vengo al área de parámetros RUO y detecto que la macrocitosis está normal o baja, quiere decir que el volumen corpuscular me lo está elevando los reticulocitos. En todos los equipos de hematología que tienen óptica, los reticulocitos me elevan el valor del volumen corpuscular sin ser macrocitos químicos, ¿verdad? Entonces yo lo podría confundir con una anemia megaloblástica, pero no, probablemente tenga solamente, es una anemia a la mejor hemolítica y tiene muchos reticulocitos. Si yo me vengo aquí y entonces veo que la macrocitosis está elevada, entonces sí digo, esto que me está elevando el valor del volumen corpuscular no son reticulocitos, son macrocitos. Probablemente ahora sí, deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Mismo caso con la microcitosis. Si veo que tengo plaquetas elevadas, ¿verdad? Y la microcitosis, fíjense bien, y la microcitosis está normal o baja, realmente tengo plaquetas elevadas. Pero si veo que la microcitosis está elevada, probablemente, si no hago determinación de reticulocitos en el canal óptico, lo confunda con plaquetas. Pero por eso, este tipo de tecnologías tienen canales adicionales que me pueden ayudar a resolver esos problemas. ¿Qué otro parámetro interesante tenemos o qué parámetro novedoso tenemos en hematología? Les comentaba yo que el doctor Maxwell Winthrop fue el que desarrolló el tubo de Winthrop que ustedes utilizan para la BCG, que aquí está. Después vino la modificación del tubo de Winthrop, que es el método de Westergren, que no es otra cosa que una modificación del método de Winthrop. Y hoy en día, las casas comerciales venden analizadores específicamente que sirven para hacer la BCG, la velocidad de sedimentación globular. Ustedes saben que la BCG es una prueba que me sirve para ver la inflamación de un paciente. Normalmente, si ustedes dejan un tubo de Winthrop, un paciente que no tiene una inflamación, sus glóbulos rojos van a sedimentarse o van a irse al fondo del tubo a una cierta velocidad, no tan rápido. Pero cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio, los glóbulos rojos se van al fondo como si pesaran, como si fueran metal. Esto obedece porque obedece a una inflamación por medio del sistema inmunológico, por una enfermedad crónica o algún otro trastorno médico, ¿verdad? Normalmente ustedes hacen la biometría y después la BCG la hacen en un tubo de Winthrop o la hacen en un equipo automatizado que les puede tardar 20 minutos, que les puede tardar media hora, o si la hacen manual hasta la pueden dejar una hora. ¿Sí?
El principio de medición de la BCG va en un primer paso en la formación del fenómeno de Rouleau, que más o menos va de 0 a 20 minutos, dependiendo del paciente. La segunda fase se llama sedimentación, que es más o menos más de 15 minutos. Y la tercera fase se le llama el empacamiento, así como ven en el dibujito. Todo el proceso de manera manual nos puede llevar desde 15 minutos hasta 60 minutos o una hora, dependiendo de la patología del paciente. La gran ventaja aquí que tenemos, que estas maquinitas de las que les hablé así muy generalmente, además de todos los parámetros hematológicos que les acabo de comentar, tienen la capacidad de hacer BCG en la misma biometría, todo en 1.3 minutos. O sea, ustedes pasan la muestra y le pueden decir al equipo, quiero biometría, quiero la diferencial, quiero reticulocitos y además quiero también que me hagas velocidad de sedimentación, todo en la misma muestra y en menos de 2 minutos, todo, ¿sí? Normalmente si pido biometría más diferencial más BCG, se tarda el equipo 1.3 minutos. Entonces, dentro de esos nuevos parámetros de hematología, pues bueno, tenemos a la BCG, que no es nueva, ya la conocen ustedes, pero ahora viene incluida en el equipo de hematología. ¿Sí? Y finalmente, amigos, ya para finalizar, algo que quería dejarles bien claro en esta nueva tecnología es que estas maquinitas de las cuales les estoy comentando manejan 3 tipos de plaquetas. Manejan plaquetas por impedancia, manejan plaquetas que se llaman plaquetas H, que son plaquetas híbridas, que no es otra cosa que plaquetas ópticas en el canal de la diferencial, pero sin tinción fluorescente. Y número 3, plaquetas ópticas fluorescentes. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja? Normalmente si tengo pacientes, repito, normalitos con plaquetas normales, sin cúmulos plaquetarios ni microcitosis, las máquinas reportan las plaquetas por impedancia. Sí hay cúmulos plaquetarios, sí hay eritrocitos microcíticos, sí hay plaquetas gigantes, se puede reportar también estos dos en conjunto. Las plaquetas híbridas, que son plaquetas ópticas, pero sin tinción fluorescente. Y si además yo le mando pedir a la máquina que me haga reticulocitos, en la determinación de reticulocitos, las nuevas tecnologías me dan un tercer parámetro que son plaquetas ópticas fluorescentes. En las plaquetas ópticas fluorescentes, ahí sí ya me está tiñendo las plaquetas con reactivo de fluorescencia de reticulocitos. Entonces, con esto ahorro reactivo de reticulocitos y tengo un muy buen resultado. Con este, obvio, es para pacientes normales, con esto ahorro reactivo, pero si tengo un caso muy patológico, pues bueno, entonces meto las plaquetas ópticas fluorescentes. 3 tipos de plaquetas que me pueden reportar. Anteriormente solamente teníamos plaquetas por impedancia o plaquetas por óptica. Hoy tenemos una tercera que es plaqueta óptica sin fluorescencia y una adicional que es plaqueta óptica con fluorescencia. ¿Sí? Acuérdense que estas se llaman, ahora la nueva tecnología las llama como plaquetas híbridas, porque tiene una sensibilidad más alta que la impedancia, pero menor que las plaquetas fluorescentes. ¿Sale? Bueno, eso ha sido toda mi intervención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Químico. Pues sí, ahora sí que preguntas sí hay. No sé si le pueda por acá pasar un par de preguntitas, aunque sea de rápido. Claro, por supuesto. Perfecto. A ver, permítame un momentito, por favor, porque también me están pidiendo el link de la encuesta. Un momentito, Químico. Sí. Listo. A ver. Dice por acá, el aumento de monocitos durante infecciones o septicemia se puede presentar antes que el aumento de procalcitonina. Depende de la infección, pero sí, normalmente digo, si la infección es severa, de hecho hay una estimulación temprana de monocitos y ha habido estudios en China en el cual sí se ha visto el aumento de estos monocitos en X, Y, Z en condiciones severas de infección. Perfecto, Químico.
Otra pregunta. Si el NLR se encuentra aumentado, ¿tenemos valores de referencia para poder saber con qué enfermedad nos estamos enfrentando? ¿O Sí, de por aquí supuesto. partimos? Muy buena pregunta. Sí, aunque yo les comenté que son parámetros de investigación, hoy en día ya se están validando. De hecho, hay rangos, hay tablas ya, digo, yo con mucho gusto te puedo pasar, Juan, para que la compartas. Hay rangos de referencia para estos parámetros para decir cuándo es normal y cuándo es anormal. Ya específicamente, química, para decir, bueno, en un cáncer de páncreas el radio de linfocitos va a estar en 10, no, no tan así, pero sí lo que podemos saber es, bueno, un valor mayor a 3 ya es un proceso inflamatorio, pero ya viene establecido por rangos. Y sí, claro, tenemos tablas de rangos normales. Listo. Pues por acá una última preguntita, químico, de una vez. Sí. Dice, en situaciones normales, ¿cuáles son los valores de referencia de linfocitos atípicos? ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, en una situación normal, un 3% aproximadamente. Nosotros, aquí quiero hacer un comentario bien interesante. Con una maquinita similar a esta, en Río Bravo, Tamaulipas, hicimos un estudio retrospectivo en el cual, para pacientes con dengue, detectamos que el 85% de los linfocitos atípicos que nosotros vimos en el frotis coincidía con las células de alta fluorescencia. Obvio, 85% era un paciente que ya estaba explotando por el dengue, ¿sí? Hemos encontrado linfocitos atípicos en un proceso viral normal de un 3%, 5% y no pasa nada. Perfecto, químico, pues muchísimas gracias. Ahora sí que no queda más que de nuestra parte agradecerle mucho su disposición, su excelente ponencia. Por acá le estaremos presentando todos los comentarios o todos los mensajes de apoyo y de agradecimiento que nos han dado nuestros participantes el día de hoy. Muchas gracias a nombre también de DESEGO por su importante colaboración. Espero que todos hayan disfrutado tanto del webinar como se esperaba. Y nuevamente esperamos verlo colaborando con nosotros más seguido, químico. Claro que sí, Juan. Muchas gracias a todos los amigos de DESEGO, químicos que nos están viendo de diferentes partes de la República. Muchas gracias, gusto en conocerlos y por aquí estamos a la orden. Gracias, que tengan todos un buen día. Hasta luego. Hasta luego.